Habíamos dicho que hoy íbamos a hablar de la pobreza y de la riqueza. ¿Cuántos se acuerdan? Estamos hablando de las maldiciones, de las brujerías, de todas estas cosas porque por fuerza mayor hay gente que hace años que están en la iglesia y todavía tienen miedo cuando algún vecino medio raro que anda en cosas raras le tira algo en la puerta. Y vienen a decirme, yo tengo miedo, pastor, me tiró un gato muerto. Déjele una cartita, diga, no sea sucio, entiérrelo. Pero no tenga miedo, no tiene ningún valor, no tiene ningún poder. Pero hoy quiero hablarles un poquito que a la pobreza le tengo que agregar la miseria, porque la miseria es un espíritu y la pobreza es la consecuencia de la miseria. Y cuando hablo de riqueza tengo que empezar a hablar de la prosperidad, porque la gente que llega a tener cierta riqueza es próspera primero espiritualmente. Así como el pobre, antes de ser pobre, es miserable adentro, antes de ser pobre. Yo sabía que se iba a poner seria la cosa. La miseria es un espíritu, la pobreza es una consecuencia. No era la voluntad de Dios que el hombre fuera pobre, porque Dios es rico. Hace algunos años, una iglesia un poquito cerrada, yo estaba de presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, me vinieron a ver porque yo tenía este anillo que me lo había regalado mi papá, y me dijo, eso es ostenticidad. ¿Cómo puede ser que un pastor use un anillo? Digo, ¿sabe qué pasa? Me estoy acostumbrando un poquito al cielo, porque en el cielo el oro anda por el piso, ¿vio? ¿Y qué le iba a decir? Las calles son de oro. Las puertas de la casa de Dios son de perlas, y la que hizo para nosotros también. El mar es un mar como cristal. Dios es rico. Él no quiere que seamos pobres. Así que no tenga temor. Pero primero tenemos que ser ricos espiritualmente. Porque cuando el Señor da las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu son los que tienen hambre y sed de Dios. Los que dicen de alguna manera, Dios me va a dar. Tengo hambre y sed de Dios. Reconocen que necesitan a Dios y comienzan a buscar a Dios y Dios después lo prospera. A ver, vamos a hacer una diferencia para que las personas que están medio asustadas cuando dije que la miseria es un espíritu, están mirando con los ojos grandotes así. Mire, la palabra miserable es aquel que no come huevo por no tirar la cáscara, ¿vio? O que le pide prestado el martillo al vecino para no gastar el de él. Este ya es miserable, ya tiene la miseria adentro. El pobre es pobre, se le llama pobre a una persona que no tiene dinero para comprar o adquirir sus necesidades primarias. Comer, vestirse. A este le llamamos pobres. Pero la pobreza y la miseria es una consecuencia de la caída del hombre allá en el principio, en el Edén. Porque si usted lee bien la Biblia se va a dar cuenta que en el Edén no hacía falta nada. Tenían de todo. El hombre ni se daba cuenta de que podía llegar a necesitar algo porque lo tenía todo. Se dio cuenta cuando tenía la necesidad, cuando se rebeló contra Dios, fue echado del paraíso y ¿qué encontró afuera? Nada. Arrancó de cero. Era pobre. Pero ¿vio ese coro que nosotros cantamos? Yo era pobre y Jesús me enriqueció. Él era rico y por mí se empobreció. Yo era pobre y Jesús me enriqueció. Algunos no lo saben. Este es más viejo que la injusticia, el corito.
Cuando el hombre perdió la directiva de Dios, porque decidió así, se rebeló contra Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, se corrompe y comienza a caminar por este mundo sin la directiva del Espíritu Santo y dependiendo pura y exclusivamente de los sentidos naturales. Hasta el día de hoy, el hombre que está sin Dios dice: yo no creo en Dios, yo creo en lo que veo, en lo que toco, son los sentidos naturales. Porque no tiene vivos los sentidos espirituales. Porque una vez que el Señor se fue, se separó del pecador, perdió los sentidos espirituales. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, ¿qué hace el hombre? Sigue los consejos que no tiene que seguir. ¿Cuántas veces, antes de conocer al Señor y a veces hasta después de conocer al Señor, hemos seguido consejos que no eran los bíblicos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veo que no era el único. A ver, busque Proverbios capítulo 13. Proverbios está al lado de Salmos. Abra la Biblia por la mitad. Encuentra Salmos. Al lado de los Salmos está Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 18 al 20. Dice así. Tenga desenfundada la Biblia porque si Dios nos permite vamos a leer algunos textos. Proverbios 13, versículo 18, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Está hablando del consejo de la palabra de Dios. Mas el que guarda la corrección, el que guarda la palabra de Dios, recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. ¿Vio? Cuando usted está deseando que Dios haga algo y Dios lo hace, se regocija en el alma. Pero dice: pero apartarse del mal es abominación a los necios. Cuando usted le dice: no, esto no lo puedo hacer porque a Dios no le agrada. Va, que, por favor, ¿cómo podés creer en esas cosas? Dice el necio, ¿no? ¿Sabe lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios, dice la Biblia. Así que dice: pero apartarse del mal es abominación a los necios. Es una locura. ¿Para qué me voy a apartar del mal? ¿A qué le llaman mal ustedes? Y el versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Los consejos de los no sabios, la Biblia le llama a no sabios a los que no se guían por la palabra de Dios. Porque la sabiduría viene de Dios. Los hombres son inteligentes, pero sin Dios no son sabios. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra. Por eso dice Santiago: ¿quieres sabiduría? Demándala de Dios. Pero no dudes al pedir, porque el que duda no recibe nada. Si estás pidiendo sabiduría de Dios, Dios te la va a dar. Y no es que Él te va a poner un embudo acá y trae una damajuana con sabiduría, eso glu, 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 glu. No, tenés que leer la palabra de Dios y Él te va a revelar para que vos tengas sabiduría al entender. Pero no hay que ser fiaca, hay que leer la palabra de Dios. Los consejos de los mundanos solo apuntan a lo carnal, a lo natural, a las cosas de esta vida. Los consejos de los espirituales apuntan al reino de Dios, a las cosas espirituales. Son diferentes. Por eso, hermanos, cuando estamos acá juntos nos alegramos, nos gozamos, porque hablamos un mismo idioma. Cuando usted sale de acá, quiere hablar lo mismo y uno parece quichua, y el otro, no sé, chino básico. Porque uno habla de las cosas del mundo y el otro habla de las cosas del Señor. Ninguno de los dos se entiende. Ahora, el consejo del espiritual solo apunta a vivir con Dios. Desde la juventud
el hombre, acá hay unos cuantos jóvenes, si un joven sigue los consejos del mundo, es seguro que no va a estudiar, no va a trabajar, va a terminar siendo un paria y va a venir a pobreza. Yo quiero decirle a los jóvenes, estudien. Dios nos va a bendecir, pero no bendice vagos, ni vagas. Trabajen para ganarse el pan porque esta es la voluntad de Dios. No sea que están creyendo que Dios lo va a bendecir, se van a acostar a dormir con la boca abierta y va a venir la bendición. Si luego no estudia, no trabaja y empieza a aprender el bichito del amor, si el sexo opuesto al cual, ya sea chica o mujer, que está mirando, está gustando de alguna chica o si es una chica que gusta de un chico, si el chico es cristiano, no le va a pasar mucho interés. Porque en cuanto sepa que no estudia, no trabaja, no ayuda en la casa, dice, ¿qué haces? Y si apenas tengo 45 años. ¿Vio cómo dice? Como dicen los muchachos en la calle, dice, no va a andar, ¿eh? No va a andar. ¿Sabe qué pasa cuando uno no está previniendo el futuro? Si uno quiere servir al Señor, mire, yo en el seminario cuando estudiaba para pastor, tenía un profesor que me decía, queridos jóvenes, un hacha afilada corta más que una hacha sin punta. Todo lo que ustedes puedan ofrecerle a Dios en conocimiento y en sabiduría de Él acá, Él va a tener para usar. Pero si no tienen nada acá, ¿de dónde va a usar el Señor? Hola. Proverbios 24, capítulo 24 de Proverbios. Estamos usando los proverbios porque los que saben dicen que en los proverbios está la sabiduría. Proverbios capítulo 24, versículo 30. Al 34. A ver qué dice. Dice, escuche bien, ¿eh? Pasé junto al campo del hombre perezoso, este es el que no estudia, el que no trabaja, Dios tiene el campo ahí, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca, el alambrado del campo, de piedra, estaba ya destruida por las malezas. Miré y lo puso en mi corazón, dice el versículo 32. Lo vi y tomé ¿qué? Es decir, dijo, esto yo no lo voy a pasar. Versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, esto es el que no estudia, el que no labura. Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, porque solo piensa en comer y dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir, la Biblia me dice a mí que si yo no me preparo para la vida, no estudio, no trabajo, voy a venir a pobreza. Cuando uno es joven, por lo menos a mí me pasó, yo terminé primario y tenía un padre que gracias a Dios que me enseñó a trabajar y a estudiar. Terminé el primario, tenía 12 años y medio, me faltaba poquito para cumplir 13, y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir estudiando o vas a trabajar? Conociéndolo a mi papá, dije, ¿me va a hacer laburar este? Voy a seguir estudiando, digo. Muy bien, ¿qué vas a estudiar? Y vas a ir al secundario y ¿qué vas a estudiar? En una carrera, qué sé yo, perito mercantil. Muy bien. Mediodía vas a estudiar y mediodía vas a trabajar. Me hizo laburar igual. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, porque me formó.
Yo tengo un oficio que ustedes ya saben, trabajé 14 años en zapatería. Yo dije, bueno, si me va mal en el ministerio salgo a arreglar zapatos. Pero bueno, Dios me bendijo. Así que, hermanos queridos, una de las consecuencias de la pobreza es el pecado en el corazón. Cuando uno no quiere ni estudiar, ni trabajar. Y mientras tiene los viejos ahí, dice, bueno, total, el pan no me lo va a negar, la cama tampoco. No te confíes, cara blanca. Prepárate para la vida, para llegar a tener un buen hogar y un buen sustento para la bendición de Dios. Porque el casamiento no es nada, la olla es la condenada. El segundo flagelo grande para llegar a pobreza es la idolatría. Los ídolos traen miseria al hombre. En el Salmo, mire, está en Proverbio, está cerquita. No la cierra la Biblia, téngala abierta. Salmo 106. Salmo 106. Versículo 35 y 36. Aquí está hablando el Señor de su pueblo que se mezcló con la gente del mundo, de otros que andaban atrás de los ídolos. Dice, versículo 35 del Salmo 106, dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. ¿Y sirvieron a qué? Empezaron a besar muñequitos, a hacer procesiones, ¿vio? Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su... ¿Qué fue la causa de su ruina? ¿Se entiende? Si no, se lo leo de otra versión. Porque algunos dicen, yo en casa tengo a San Cayetano, no lo voy a tirar. Es el patrono del pan y del trabajo. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra patrono? Amo. ¿Saben lo que han hecho los hombres y los religiosos? Le han dicho amo a este muñeco porque, le digo, si San Cayetano resucita, que fue un hombre de Dios, le dice a todos estos crápulas que están enseñando mal a la gente, muchachos, busquen a Dios, Él es el que me bendijo a mí, diría San Cayetano. No me busquen a mí porque yo no les puedo dar nada. Lo hicieron patrono, dueño, amo absoluto del pan y del trabajo. Por eso hay tanta miseria en nuestro país. Ustedes saben, yo les leí en la reunión anterior que detrás de los muñecos, ¿quiénes están? Los demonios. Entonces, lo hicieron patrono del pan y del trabajo al demonio que está detrás del muñequito que le llaman San Cayetano. Si San Cayetano pudiera resucitar, le da semejante patada a todo esto. Pero esto desvía la vista a los hombres de Dios y entonces cada vez son más pobres. Mire, conozco gente que está metida en casa. En mi casa, antes de conocer al Señor, teníamos una santería en mi casa. Muñeco por todos lados. Ahora, ganábamos dinero que no se imagina. Con el negocio nos iba muy bien, pero así como entraba la plata o las enfermedades o algo aparecía y se fumaba como arte de magia. Y nunca podíamos tener algo como la gente. Con mucho trabajo, con mucho sudor, de sol a sol. Yo trabajaba con mi papá, después a la noche cantaba en una orquesta, la juntábamos con pala la plata. Pero el diablo se la llevaba. ¿Por qué? Porque en vez de darle gracias a Dios, andábamos atrás de los muñequitos, gracias. Hemos estado en algunas casas donde hay mucha idolatría, y algunos de ustedes habrán tenido la experiencia, que no solamente usted entra y hay olor a viejo, que eso es un olor espiritual, no es que hay ropa vieja o cortinas viejas, es un olor espiritual. Hay como olor a humedad. Usted entra y dice, ¿qué pasa acá? Y a lo mejor son personas limpitas,
pero es algo que está en el ambiente. La idolatría es la ruina. Dice que fue la ruina del pueblo de Dios cuando se volvió a los ídolos. Y ustedes saben que los que creen en los ídolos también creen en los curanderos, en los brujos, en los adivinos, porque todo vale 20. Y nosotros, digo nosotros como mi familia, antes de conocer al Señor anduvimos por tantos curanderos y todos los curanderos están con los muñequitos. Usted entra a la casa de un curandero y tiene muñeco para tirar para arriba. Hasta le puede regalar. Pero no están con Dios. Hasta usan el nombre de Dios. Pero nunca mencionan a Cristo. Siempre hablan de Dios, de la Madre María y Pancho Sierra, de 3 palos de pelo de gato viudo y 2 patas de araña macho. Habíamos ido a un curandero que tenía una bomba esa que sacan agua así, llenaba una damajuana y le decía, tomá, todas las mañanas tomate un trago de esta agua que es agua bendita. Y mis padres se lo creían. Todas las mañanas, tomá. Se terminó la damajuana, teníamos que volver al curandero. Y al curandero había que... Y ya les conté en el culto anterior que fue mi papá enfermo de los riñones, lo hizo desvestir, lo dejó en traje de Adán. Este era otro curandero y lo llenó de alcohol. Digo, no, le tira un fósforo. Chao. Y empezó a correr alrededor de mi papá y a soplarlo. Volvió con una gripe el viejo a casa que... Después estaba mal de los riñones y engripado. Ahora, esta gente que está detrás de los ídolos, que cree en los curanderos, en los adivinos, cuando usted le quiere hablar del Señor, tienen su propia opinión, su propio argumento. Y ellos creen que la opinión de ellos es más importante que cualquier pasaje bíblico de la Escritura. Porque usted le dice, mire que Dios dice, a mí no me importa lo que dice el librito ese, le van a decir. Porque eso lo escribieron los hombres. Yo creo que la cosa es así, así. Un orgullo grande como un rancho. Y usted mira para atrás y tiene al Buda, al Queco, a la Virgen de Luján, al que quiera. A Gilda, a Rodrigo que está bailando cumbia. Ahí está, en Proverbios capítulo 3, yo estoy dando estos textos porque usted se va a encontrar con gente, estamos tratando de ganar almas para Cristo, va a tener que tener paciencia, porque le salta el orgullo por los ojos a esta gente. Proverbios capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Hay que ser prudente, hermano, no esto de creer, largarse a creer, hay que ser prudente. Y después sigue el muñeco, es lo mismo. Reconócelo, dice el versículo 6, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Dice así? Porque será medicina tu cuerpo. ¿Lo qué? La palabra de Dios. Y refrigerio para tus huesos. Lea la palabra y se le calcifican los huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿De qué está hablando? Estamos en una unidad del Espíritu tremenda. Honra a Jehová con tus bienes, con lo que tenemos. Y las primicias de todos tus frutos, porque eran campesinos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran campesinos.
Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que mire, aquí está hablando de que cuando uno sigue el consejo de Dios, se sana físicamente, prospera económicamente, todo en este salmo. Lo único que hay que hacer es obedecer a lo que está escrito acá. Pero usted le dice a una persona que está atrás de los ídolos, mire, lo que usted tiene que hacer es esto. ¿Y qué hay que hacer? Leer, y cuando usted lee, Dios lo puede sanar. Y dice, no me diga. No lo puede creer. En cambio, si usted le dice, apaga la luz, ahí viene un humo ahora. No abras los ojos. ¿Sentís el calor? Sí. Le hace una seña y dice, abrí la puerta. Le dice, ahora vas a sentir un viento. También lo siento, ¿viste? Es el poder. Si estás ahí, da un golpe, el otro golpea. En estas cosas creen, pero creerle a Dios, es tan fácil creerle a Dios que se le torna difícil. Y luego dice, honra a Jehová con tus bienes. Y Dios te va a rebalsar la casa de bendición. Estos son unos vivos, te quieren sacar la plata. Yo les conté que el otro día, apenas me levanto a la mañana porque prendo el televisor para ver la temperatura, estaban dando el informativo en TN de una bruja, qué sé yo, que le dijo a varios que trajeran todo el dinero, el oro que tenían, que ella se lo iba a multiplicar. Se lo trajo y dijo, no, a mí no me lo den, pónganlo en el santuario, porque ahí a la vuelta tenían ahí unos vírgenes, unas velas, pusieron el oro, la plata, todo. Entonces dice, bueno, ustedes quédense acá y yo voy allá a hacer no sé qué, tenía que intercedernos. No venía, esperaban como una hora, no venía. Esto salió en los medios. Y desapareció la divina, el oro, la plata. Ahora, ¿no le parece raro que la gente pueda creer en esto y no pueda creer en la palabra de Dios? Esto es un espíritu. No tiene otra explicación. Gente inteligente que camina 60 kilómetros para ir a ver a la Virgen de Luján. Y van fumando y chupando. ¿A dónde van? A ver la Virgencita. Y gritando, que viva la Virgen, que viva la Virgen. Hasta que uno grita que viva más cerca, porque 60 kilómetros. Es tremendo. Entonces, la fiaca, el no tener el consejo de Dios y el tirarse a dormir y no hacer nada nos lleva a miseria. La idolatría nos lleva a miseria. Pero el pecado número uno que nos trae a miseria es vivir lejos de Dios, hermanos. Usted va a ver que los países sajones que creen en la Biblia y que tienen un origen cristiano viven 100.000 veces mejor que nosotros económicamente. No tienen el problema que tienen los pueblos sudamericanos. ¿Por qué? Porque acá está lleno de idolatría. Y la idolatría ha traído miseria y ruina a los pueblos. Y yo sé que esto vaya a saber a dónde va con la filmación, pero no importa. A mí me gusta la milanesa con queso después sí. El vivir en pecado, lejos de Dios, esto trae la ruina, el adulterio, la fornicación, ustedes saben. Y la enfermedad del hombre, el 100% de la enfermedad del hombre comienza en lo espiritual. Hace las cosas mal y después aparece todo lo demás. Tengo que saltar. A ver, vamos a ver la otra parte, la parte positiva. Esta es la miseria, la pobreza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que el hombre esté así como está? Vio que la gente que nunca lee la Biblia, que nunca va a escuchar un mensaje, cuando las cosas no le van bien, se enojan con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto? Yo soy una persona buena, no maté a nadie.
pero no saben lo que dice San Juan 3:16. Ni saben lo que pasó en la cruz. Algunos son universitarios recibidos, tienen títulos para tirar para arriba y no saben lo que pasó en la cruz. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según Romanos 12:2, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo es? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros seamos enriquecidos. Dice Proverbios 10:32, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir la palabra bendición? La palabra bendición se traduce, capacidad que Dios nos da para disfrutar lo que ya nos dio. Es decir, hay algunos que están llenos de riqueza y no la pueden disfrutar. Están enfermos, están preocupados, están a los altos, no pueden dormir. En cambio, hay ricos que son creyentes en el Señor y viven en paz. ¿Por qué? Porque Dios le da la bendición, capacidad para disfrutar lo que Él ya le dio. Bendición para ver a los hijos, para ver a los nietos. Hay abuelos que los hijos no le dejan ver los nietos. ¿Por qué? No creen en Dios, cada uno hace la suya. Todo lo que está lejos de Dios es pobreza, ruina. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Cómo puedo yo ser guiado por Dios? Usted va a oír muchas veces a los pastores que dicen, usted sabe que Dios me dijo, hermano, que le diga, tac, 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 y le da una palabra. Y usted está sentado ahí y dice, ¿cómo le dirá? A veces me han venido a preguntar. Yo he estado en conferencia con mucha gente y después los nuevitos se acercan y dicen, sáqueme de una duda, ¿cómo le dice Dios? ¿Cómo le habla Dios? Por la Biblia. Josué 1, 7 y 8, mire, por si hay alguien que dice, mira. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, le dice Dios a Josué, el sucesor de Moisés, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí estaba la Biblia. Hacé como dice la Biblia, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo le digo a usted, el Señor me dijo que leamos la Escritura, dice, ¿cómo le dijo? Acá está. Mientras estaba predicando me vino este texto, digo, el Señor dice que leamos y que hagamos lo que está escrito, porque si hacemos lo que está escrito nos va a ir bien. Tocarlo al de al lado y decir, te va a ir bien. Si lees la palabra de Dios, te va a ir bien. A ver, ¿cuántos de los que están acá saben que hay una ley que Dios estableció tanto en lo espiritual como en lo material, que nadie lo va a poder cambiar jamás porque es una ley de Dios? La ley de la siembra. Si vamos a la ley natural, si el campesino quiere cosechar 2000 hectáreas y siembra en una maceta,
le va a cosechar? A la maceta. Allá se le va a llenar de malezas. Y en lo espiritual, si yo quiero prosperar, tengo que sembrar de acuerdo a lo que yo quiero recibir. Cuando la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ese todo lo demás es todo. Comida, vestido, casa, pero primero sembrar en el reino de Dios. Si no, no vas a cosechar. Siembra tempestades, bueno, va a cosechar tempestades y tormentas. Siembra amor, va a cosechar amor. Es la siembra de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Es la ley. ¿Cuánto es, según la Biblia, lo que Dios nos pide que le demos? Ojalá lo pudiéramos dar todo. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto es el 10%? A ver, no sé si tengo 10 centavos por acá. Algunos dicen, sí, debe ser un décimo. Mire, acá tengo un montón de textos. Hay algunos creyentes que dicen, no, pero ¿sabe qué pasa, pastor? Que esto era para el Antiguo Testamento. Levítico 27, 30 al 33. Tengo varios textos acá en el Antiguo y en el Nuevo. Levítico 27, 30. Como el pueblo de Dios era campesino, le habla del fruto de la tierra al Señor. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, todo, tanto él como el que se lo dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Yo les conté que hace unos años un muchacho trajo un diezmo y después de 2 meses lo vino a pedir. Y se lo dimos. Por supuesto, no se congregó más porque se sentía mal. Cayó en droga, no sé, anda, no sé si estará vivo. Porque es cosa de Dios. Ahora, mire lo que dice. Eso que pasa bajo la vara era porque venían las ovejitas, decía 1, 2, 3, cada 10 ovejas, ¡poc!, esta para Dios. Y dice, ojo, no mirará si es buena o mala, porque claro, los judíos habrán pensado, a ver, poné en la número 10, tratá de ponerme una tuerta chueca. Lo mejor tenía que ser para Dios, porque Dios nos dio lo mejor a nosotros. En Malaquías 3, 6 dice, el pueblo entero me ha robado. Dice, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así que el que no da el diezmo es ladrón. Le roba a Dios. Pero ahí también dice, probadme en darme el diezmo y yo abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré hasta que sobreabunde. Y más, dice ahí en Malaquías, llegando al 12, y le ataré la boca al devorador, al que te roba, al diablo satánico, este que te enferma, lo voy a atar para que no te robe. Es decir, no te vas a enfermar. Simplemente con darle el diezmo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos, como dice recién el hermano, lo daban todo. Yo estaba leyendo un libro de un pastor que le vino un creyente y dice, a ver, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que hay que diezmar? Porque esto es del Antiguo Testamento. Entonces le leyó en San Mateo 23, donde dice el Señor Jesús a los escribas, dice, pero si serán hipócritas,
diezman en eneldos, diezman, estaba diciendo que estaban diezmando y se olvidan de la justicia. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, aprobó el diezmo el Señor. Pero este pastor, cuando le viene a decir a este hermano, dice, pero en el Nuevo Testamento no está el diezmo. ¿Cómo que no? Le mostró varios textos y le dijo, mire, lo que pasa es que si usted va al libro de los Hechos, no daban el diezmo. Lea el libro de los Hechos y lo daban todo. Daban casas, daban todo para Dios. Si había uno pobre, le daban todo. Y al rato volvió el hermano y dice, creo que voy a dar el diezmo. Hemos tenido experiencias de estas con Isabel porque cuando enseñamos hemos levantado otras iglesias, hemos levantado tantas iglesias ya y cuando ayudamos a los pastores a levantar la iglesia, después voy yo a enseñarles sobre el diezmo al pueblo, porque hay pastores que tienen miedo a hablar del diezmo. Pero cuando uno no le enseña al pueblo toda la palabra de Dios, le priva de la bendición. Porque hermanos, esta Biblia que dice que Jesús me perdonó los pecados, es la misma Biblia y el mismo Dios que dice, dame el diezmo y yo te voy a prosperar. Es igual. Si yo creo que Él me perdona, pero no creo que Él me prospera, me pierdo la bendición. Además, esos hermanitos que dicen, ¿sabe qué pasa, pastor? Que yo no siento. Y ahí dice que hay que diezmar, pero no siento, no hay caso. Oro por mí y no siento. Bueno, digo, no va a sentir nunca. Nunca va a sentir. Porque el problema con el asunto del sentimiento es que hoy siento y mañana no siento. Pero ¿de quién es el mundo y toda su plenitud? Es Dios. ¿De quién es el alimento que comemos? De Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. ¿De quién es nuestra vida espiritual? ¿De quién es? Si Él me pide el 10%, no tiene derecho. Encima nos dice que nos va a reprosperar. No, pero yo no siento. ¿Ah, sí? Vaya a la panadería, compre 1 kilo de pan y dígale, no siento pagárselo. A ver qué le dice el panadero. Ah, ¿usted no siente? Pero el pan lo puse yo, el trabajo lo puse yo, la harina la compré yo. Dios es el dueño. Así decía este pastor, dice que hay algunas iglesias que cantan, Señor. Señor quiere decir es el dueño. Señor, pero el diezmo no se lo doy. Mucho Señor, Señor, pero... ¿Quiere prosperar? ¿Quiere salir de la miseria? Siembre en el reino de Dios y cosechará del reino de Dios. Sin duda. Menos mal que está atrasado el reloj. Le voy a mostrar un error de los discípulos que por buenos judíos se la perdieron. Mire, busquen San Juan, Evangelio de San Juan. Y porque vio, los judíos dice, está por morir y dice, ay, ¿y quién está en el negocio? ¿No? Está pensando en el negocio. San Juan capítulo 6, versículo 1, es un pasaje muy conocido, pero tal vez usted no vio lo que vi yo acá. Acá dice alimentación de los 5.000, pero ustedes saben que se contaron los hombres, no contaron las mujeres y los niños. Acá debe haber habido 15.000 personas, pero de taquito. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Les pregunto, ¿estaba preocupado Jesús? Gracias. Versículo 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, tenían 200 denarios de pan. Un denario era el jornal de un día. Es decir, tenían 200 jornales. A ver, 200 días de sueldo tenían. Andaban con guita. No eran evangélicos como los nuestros. ¿No? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, dice. Jesús no habla ahí, ¿veo? Los deja que debatan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? ¡Qué sinvergüenza! 200 salarios en el bolsillo y le están sacando los peces y los panes que tenía el nene. ¿No le parece que eso? Usted no lo pensó a esto, ¿no? Ahora, póngase en el corazón de Jesús. Dice, ¿qué hago? ¿Los mato ahora? Menos mal que Él vino a morir por ellos, por nosotros. Acá hay un muchacho, dice, por ahí te sirve, pero ¿qué son? 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, a ver, háganlo acostar sobre la hierba. Eso era, invítenlos a comer. Le temblaron las rodillas, tocaban las castañuelas con las rodillas. ¿Cómo le va a invitar a comer si no tenemos nada? Hagan recostar sobre la hierba a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones, que, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas, 2 vasos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Si usted se fija, sobraron los panes, no los peces. Porque me imagino que los peces se pondrían feos. No se pueden guardar. En ese tiempo no habría heladera, pero los panes sí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, bueno, las cestas, para que usted se dé una idea, la cesta de que Jesús dijo que juntaron los panes y juntaron semejante cantidad de cestas, son como las que usan los panaderos para tener el pan ahí adentro. Esas son las cestas. Les pregunto, pueblo de Dios, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles dicen, mira, te vamos a dar todo lo que tenemos, 200 jornales acá? ¿Los podría haber multiplicado el Señor? Igual que los peces y los panes. ¿Y qué hubiera pasado si sobraba? Se sacaban los ojos. Pero cuando vieron la multiplicación de los peces y los panes, seguro que lo pensaron. Pedro debe haber dicho a Juan, ¿por qué no le dimos la plata? Y esto pasa en el pueblo de Dios cuando alguien es fiel, le da a Dios, ofrenda, diezmo, y empieza a prosperar. Y el otro que siempre está mezquinando, que dice, a mí no me alcanza, que Dios conoce. Sí, Dios conoce que somos unos sinvergüenza bárbaros, pero cuando el otro empieza a prosperar, dice, pero ¿de qué? Fíjate vos, llegó en chancleta, resulta que ahora viene en traje. Al poquito tiempo dice, compró un auto, ¿en qué andará? ¿En qué andará? Se está haciendo socio con el reino de Dios. Acá sí anda. Algunos dicen amén, otros me miran como diciendo, está bien que creamos, pero...
Tengo que terminar. A ver, tengo un texto acá en Romanos 12, 19. Está bien. Lo anoté acá porque era como casi arrancamos con esto. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué anoté esto acá? Porque ha habido casos, hermanos, que algunos de ustedes me han venido a decir que los trataron mal los patrones. Y algunos se deben recordar lo que yo le di este texto. Algunos se deben acordar. Me acuerdo muy especialmente de un hermano, porque estaba desesperado. Dice, yo vivía muy bien, estaba feliz, pero este patrón se bajó de la cruz. Y ahora, dice, le vengo a preguntar porque le voy a mandar un juicio por la cabeza que dije, no. Entonces le mostré este texto. Usted no va a ser pobre. Usted siempre va a ser rico. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No tenga miedo de ir a pobreza. Usted está en Cristo. Jamás va a ir a pobreza. Porque el Señor dice, Él era rico y por mí se empobreció, para que yo no fuera empobrecido. Él me enriqueció. Mi esposa está acá que no me deja mentir, que muchas veces nosotros no tuvimos para comer, pero estábamos tan felices sirviendo al Señor que casi no nos acordábamos que teníamos hambre. Pero alguien llegó con comida. Y no cualquier comida, canelones. Casi engordamos más cuando estábamos bien pobres que nos regalaban ropa. Dios nos probó como deben haber aprobado a todos. Pero nunca nos faltó nada. Al contrario, veíamos cómo se mataba el vecino para tener un poco más y nosotros sirviendo al Señor felices teníamos lo necesario. Luego el Señor de a poco nos fue prosperando. Y una de las cosas que más me dolía era que me traía, y se va a acordar Isabel, los jubilados, pastor, Dios me dijo, y yo decía, Señor, ¿por qué le dijiste a él? Que yo le dé esto, y me daba, yo sabía que vivía tan justo el hermano, y resulta que a los pocos días me viene a decir que recibió una herencia, una bendición. Yo digo, seguilo tocando al viejito este que... No, Dios es bueno. Dios es bueno. Rompa con la maldición. A ver, písela. Destruya la maldición. Estamos bajo la bendición de Jesús. Los jóvenes estudien, trabajen y muy especialmente trabajen para Dios. Y los adultos también. Y el Señor nos bendecirá. Y la bendición de Jehová va en aumento como la aurora, hasta que llega el mediodía. Sigue la bendición y la bendición y la bendición. Y lo que usted no ve todavía está ahí adelante a un paso. Viene la bendición. Dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y los bendecirá hasta que sobreabunde. Aleluya.
Vamos a orar. Mire, hemos visto multiplicar comida, pero en forma milagrosa. En casa teníamos un paquete de tallarines y nada más, y se comieron no sé cuántos platos, 3 varones que vinieron, uno bien comido, gracias a Dios. Otra vez en una despedida de soltero teníamos un asado para 20 personas y comieron 80. Y el viejito, yo dije, ¿alguien trajo asado? Le fui a preguntar, dígame hermano, ¿alguien trajo asado? No, dice, pero yo corto y corto. Parecía que la restra de asado era interminable. ¿Y usted qué sabe cómo lo va a bendecir Dios? Pero eso no es preocupación suya. No empiece a orarle y decirle a Dios cómo lo tiene que bendecir. Toca al tío Mac Pato y que lo toque a Sutanito y Menganito. Ah, Mengana que tiene plata, tócala, Señor, tócala. No. Déjelo que Él va a hacer para que usted sea prosperado. Le doy un último texto de Eclesiastés. Dice que Dios le da el trabajo al inconverso de juntar y amontonar para después sacárselo y dárselo a los hijos de Dios. Alguien está juntando para ti. Sé fiel a Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Mis nietitos estuvieron en Estados Unidos y la más chiquita dice, my God. Bajó del avión diciendo, my God. Qué lindo, Señor, es pertenecer a tu familia, pertenecer a tu reino. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no te hubiéramos conocido a tiempo? Pero Señor, aunque nosotros muchas veces te hemos sido infieles, tú nunca nos faltaste. Nunca has faltado a ninguna de tus palabras. Porque tu palabra es sí y amén. Padre Santo, bendícenos en esta noche. Que podamos adquirir sabiduría. No solamente ser inteligentes, porque tú nos creaste como seres inteligentes, sino que nos des sabiduría. Queremos ser sabios en nuestra manera de pensar, sabios en nuestra manera de decidir, sabios en nuestra manera de hablar y sabios en nuestra manera de actuar. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Ayúdanos. Ayúdanos a buscar el consejo de personas espirituales y no mirar ni oír tanto a gente carnal que solo están de paso por esta tierra y no llegarán a buen puerto. Ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos te pertenece. Y si entendemos esto, ya es un buen principio. Ayúdanos a temerte a ti en el temor de no ofenderte, de no dañar tu corazón santo y puro. Que cuando tú dices algo en tu palabra, que Señor lo podamos creer y ponerlo en práctica. Porque esto es lo que te agrada. Que no solamente creamos en ti, sino que obedezcamos
lo que tú quieres que hagamos. Guárdanos del mal. Y Señor, enséñanos el camino de la prosperidad que comienza siendo lleno de tu Espíritu Santo. Enséñanos. Nos damos cuenta que la idolatría, el pecado, la fornicación, el mundo solamente trae pobreza y miseria. Pero el seguirte a ti y escuchar tu palabra, esto trae prosperidad. Porque las puertas del cielo se abren y tú bajas con tu bendición. Si hay alguna persona que está enferma aquí, Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que tu palabra se haga carne en su carne y hueso en su hueso. Y venga la sanidad que tú has prometido. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Rechazamos y resistimos todo espíritu de miseria. Todo espíritu que quiere perturbar y destruir la obra de tu Espíritu Santo, la resistimos, Señor. Y le echamos fuera de nuestra vida. Y le echamos fuera de nuestro cuerpo. Y le echamos fuera de nuestra mente. Y le echamos fuera de nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, le echamos fuera de nuestra casa. Y declaramos que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Y no va a haber lugar para otro. Ayúdanos a extender tu reino. A abrir nuevas células, a abrir nuevas iglesias, a extender tu reino. Para que la gente te conozca a ti. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Al único y verdadero Dios. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. Y nos declaramos sanos, salvos y prósperos. Y en medio de la necesidad declaro mi prosperidad. Y cuando la higuera no florezca y en la vida no haya frutos, ni las vacas estén en los corrales, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Levante los brazos al cielo. Fidelidad. Cántele a Dios. Su fidelidad. Viene la prosperidad para tu vida. Tan profunda. Aleluya. Y tan real. En mi vida. Bendito seas. Y caminar. Me basta su fidelidad. Aleluya. Fidelidad. Su fidelidad. Sí, su fidelidad. Tan profunda y tan real. Gloria. En mi Bendito vida seas. y caminar. Me basta su fidelidad. Padre, acompáñanos a casa. Síguenos hablando. Acompáñanos a casa con tu bendición. Y mientras vamos en el camino, tu Espíritu, tu palabra nos hable. Guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y bendice el día de mañana, Padre mío, para
para que yo encuentre delante de mí tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dele un abrazote a su hermano.